Victoria Almodóvar se despertó con una sensación de extraña ligereza, como si el día anterior hubiera sido un sueño. El vestido blanco de novia seguía colgado en la silla y en la mesita de noche yacían los dos anillos de boda, el suyo y el de Ricardo. No era un sueño, era la realidad. Estaba casada, 30 años de negocios exitosos, una participación en una gran empresa heredada de su padre y ahora una familia. Esto era lo que había soñado durante los últimos años. Ricardo ya estaba despierto. Estaba de pie junto a la ventana del dormitorio de su apartamento en el centro de Madrid, hablando por teléfono en voz baja, pero cuando se dio cuenta de que Victoria había abierto los ojos, terminó rápidamente la conversación. «Buenos días, esposa», sonrió, sentándose en el borde de la cama. «¿Cómo has dormido?» «De maravilla», respondió ella, estirándose. «¿Con quién hablabas? ¿Un colega?» «Asuntos de trabajo antes de las vacaciones». Ricardo hizo un gesto despreocupado con la mano. «Olvídalo. Hoy terminamos de empacar y mañana volamos a las Islas Canarias. 2 semanas solo para nosotros dos». Victoria sonrió. Ricardo Salgado apareció en su vida hace medio año, durante una cena de negocios. Alto, atlético, con ojos oscuros insondables y un encanto que cautivaba desde el primer minuto. Trabajaba en el sector de las inversiones, hablaba de proyectos, viajes y de lo importante que era encontrar a la persona con la que quisieras compartir no solo la alegría, sino también las dificultades. Victoria se enamoró rápidamente, casi al instante. Ricardo era atento, cariñoso, le regalaba flores sin motivo y sabía escuchar. Parecía saber exactamente lo que ella necesitaba oír. Sin embargo, a veces Victoria notaba algo extraño. Cuando preguntaba sobre su pasado, su familia o relaciones anteriores, Ricardo respondía de forma evasiva. Decía que el pasado era un libro cerrado y que sólo importaba el futuro. Una vez intentó insistir, y entonces algo duro, casi frío, brilló en sus ojos. Ricardo cortó bruscamente la conversación, diciendo que no quería remover recuerdos dolorosos. Victoria decidió no presionar. «Todo el mundo tiene derecho a sus secretos», se dijo. Desayunaron juntos, croissants, zumo recién exprimido y café. Ricardo estaba alegre, bromeaba y hacía planes para la luna de miel. Victoria lo miró y pensó que había tomado la decisión correcta. Este hombre se convertiría en el padre de sus hijos, su apoyo, su compañero de por vida. «Empecemos a hacer las maletas», propuso Ricardo, terminando su café. «Yo recojo mis cosas, tú las tuyas. ¿De acuerdo?» Victoria asintió. Fue al vestidor y empezó a revisar vestidos de verano, bañadores y zapatos. Estaba de buen humor. Mañana volarían al sur, pasearían por el paseo marítimo, nadarían en el mar y cenarían a la luz de las velas. El romance que tanto le había faltado en los últimos años, cuando toda su vida giraba en torno a los negocios y las negociaciones. El teléfono vibró inesperadamente. Victoria miró la pantalla. Un número desconocido. Normalmente no contestaba a este tipo de llamadas, pero por alguna razón ahora sí lo hizo. «¿Victoria Andrea Almodóvar?» Se oyó una voz de mujer baja y tensa. «Sí, dígame». «Es el registro civil del distrito de Chamberí. Ayer registraron su matrimonio con Ricardo Salgado. ¿Es correcto?» Victoria se sorprendió. ¿Por qué la llamarían del registro civil el día después de la ceremonia? «Verá». La voz de la mujer se hizo aún más baja, casi un susurro. «Revisamos los documentos de su esposo como procedimiento estándar y encontramos una discrepancia». «¿Una discrepancia seria?» «¿Qué tipo de discrepancia?» El corazón de Victoria latió más rápido. «Será mejor que venga a vernos en persona. Necesita verlo con sus propios ojos». La mujer hizo una pausa. «Y, por favor, venga sola. No le diga nada a su esposo. Es muy importante». «¿Pero qué ha pasado?», preguntó Victoria, confundida. «Por teléfono no puedo decírselo. Venga lo antes posible. La esperaré en el departamento de archivo».
Tercera planta. Me llamo Carmen Flores, García. La mujer colgó. Victoria se quedó en medio del vestidor con el teléfono en la mano, tratando de asimilar lo que había escuchado. Una discrepancia en los documentos. ¿Qué podría significar? ¿Un error en la escritura del nombre? ¿Un problema con el pasaporte? Pero, ¿por qué no podía decírselo a Ricardo? ¿Por qué tanto secretismo? Vicky, ¿cómo estás por ahí? La voz de su esposo se oyó desde el salón. ¿Encontraste algo que llevar? Sí, todo bien, gritó ella, tratando de que su voz sonara tranquila. Necesito un poco más de tiempo. Se vistió rápidamente con unos vaqueros y una blusa ligera. Tomó su bolso. Necesitaba ir urgentemente al registro civil y averiguar qué estaba pasando. La ansiedad no la abandonaba y necesitaba resolver todas las dudas antes de irse de viaje. Ricardo, tengo que salir un momento, dijo Victoria, saliendo al salón. Me ha llamado una amiga. Tiene una emergencia. La ayudaré y vuelvo. Ricardo levantó la vista de su teléfono. Algo cauteloso cruzó por sus ojos, pero rápidamente sonrió. Claro, cariño, pero no tardes. De acuerdo, todavía tenemos mucho que hacer. Lo prometo. Victoria le dio un beso en la mejilla y salió del apartamento. El camino al registro civil tardó 20 minutos. Victoria iba en taxi y trataba de calmarse. Seguramente era algún detalle burocrático insignificante que se podría arreglar fácilmente. Quizás se olvidaron de poner un sello o ingresaron mal los datos en el registro. Carmen Flores la recibió en la puerta del departamento de archivo. Una mujer rellenita de unos 50 años con un aspecto preocupado. Miró a Victoria con una expresión de simpatía y suspiró. Pase, por favor. Condujo a Victoria a un pequeño despacho y cerró la puerta. Siéntese. Victoria se sentó en una silla frente a un escritorio lleno de carpetas y documentos. Carmen Flores se sentó enfrente y sacó varias hojas impresas del cajón. Victoria Andrea, lo que le voy a mostrar ahora será un shock, comenzó en voz baja. Ayer, después de la ceremonia, enviamos los datos, como es debido, al Registro Único de Actos de Estado Civil y recibimos una notificación automática de discrepancia. Ricardo Salgado ya está casado. Victoria se quedó paralizada. Las palabras se quedaron atascadas a medio camino de su conciencia. ¿Qué? Exhaló. Eso es imposible. Él no está casado. Me dijo que no había tenido relaciones serias antes de mí. Carmen Flores puso la impresión frente a ella. Aquí está el registro del archivo. Hace 15 años, Ricardo Salgado registró matrimonio con Margarita Cruz. No hay constancia de la disolución de este matrimonio en la base de datos. Victoria agarró la hoja con manos temblorosas. Efectivamente, allí estaban impresos los datos, los nombres, las fechas de nacimiento, los números de pasaporte, la fecha de registro del matrimonio, hace 15 años. Pero, ¿cómo? ¿Cómo no se dieron cuenta antes? Susurró Victoria. En ese momento, comprobamos el pasaporte que presentó su esposo, explicó Carmen Flores. No tenía ninguna anotación sobre matrimonio, pero hoy, cuando los datos se enviaron al registro, el sistema detectó automáticamente la discrepancia. Revisé el archivo y descubrí lo siguiente. Hace medio año, Ricardo Salgado solicitó un nuevo pasaporte alegando pérdida del anterior. Se le emitió uno nuevo. Sin embargo, no informó que estaba casado y la información sobre Margarita no se transfirió al nuevo documento. Es decir, que ocultó que estaba casado. La voz de Victoria se rompió en un susurro. Formalmente, sí, pero legalmente tiene consecuencias. Carmen Flores habló con cautela, eligiendo las palabras. Su matrimonio de ayer es nulo de pleno derecho según el artículo 50 del Código Civil Español. No se puede contraer matrimonio si uno de los cónyuges ya está en otro matrimonio registrado. Victoria sintió que la habitación se tambaleaba ante sus ojos. No estaba casada. La boda de ayer, el vestido blanco, los votos,
las felicitaciones de los invitados. Todo era un vacío, una ficción. Pero, ¿dónde está esa Margarita? ¿Por qué no se divorciaron?, preguntó, tratando de mantener la voz bajo control. Eso no lo sé, respondió Carmen Flores. Pero hay algo más. Revisé el archivo de esa mujer, Margarita Cruz de Salgado. Después de registrar el matrimonio con su esposo, su rastro se pierde. No hay registros de divorcio, ni de defunción, ni de cambio de domicilio, simplemente la nada. Victoria sintió un escalofrío recorrer su espalda. El rastro se pierde hace 15 años. Ricardo nunca mencionó a ninguna Margarita, de hecho, nunca habló de su pasado. Le prohibía preguntar, la ignoraba, y a veces aparecía en su mirada esa frialdad que la incomodaba. «¿Qué debo hacer ahora?», susurró Victoria. «Oficialmente, su matrimonio será anulado tan pronto como finalicemos el procedimiento de verificación», dijo Carmen Flores. «Pero le aconsejaría que fuera cautelosa. Si su esposo le ocultó el hecho de un matrimonio existente, es posible que tuviera razones muy serias. No le diga que lo sabe, no le muestre que algo anda mal, y tenga cuidado». Victoria asintió, aunque sus pensamientos estaban confusos. Se levantó, agradeció a la funcionaria del registro civil y salió del edificio. Afuera hacía un cálido día de primavera. El sol brillaba, la gente paseaba y reía, y el mundo de Victoria se estaba desmoronando. Subió a un taxi y se dirigió a casa. En el camino trató de ordenar sus pensamientos. Ricardo ocultó que estaba casado. Su primera esposa desapareció hace 15 años sin dejar rastro. Nunca habló de su pasado, le prohibía hacer preguntas, y ahora se había casado con ella, la heredera de un gran negocio, una mujer financieramente independiente. ¿Coincidencia? Victoria recordó cómo Ricardo preguntaba por su participación en la empresa, sus finanzas, sus cuentas. Decía que quería saber todo sobre su vida para protegerla, ayudarla, estar a su lado. Ella confió en él, le contó, compartió cifras, documentos, y ahora se daba cuenta, estaba recopilando información. Se estaba preparando. Hace 2 meses, Ricardo le propuso firmar un poder notarial para administrar una parte de sus activos. Decía que si algo le sucedía, él podría tomar decisiones rápidas para proteger el negocio. Victoria se había negado, argumentando que tenía abogados y socios que se encargarían perfectamente. Ricardo no insistió, pero ella recordó la ligera decepción en sus ojos. Ahora, ese momento adquiría un nuevo significado. Cuando Victoria regresó a casa, Ricardo la recibió con una sonrisa. «¿Y bien, amiga? ¿Pudiste con la emergencia?» «Sí, todo bien», respondió Victoria, forzando una sonrisa. «Solo una pequeña molestia. Se resolvió rápido». «Perfecto. Entonces, terminemos de empacar. Mañana, a esta hora, ya estaremos en las Canarias». Ricardo la abrazó por los hombros. Victoria asintió, pero por dentro se encogía de miedo. Este hombre, al que amaba, en el que confiaba, resultó ser un extraño, un desconocido, peligroso. El resto del día transcurrió en una tensa rutina. Empacaron, discutieron rutas y eligieron restaurantes para futuras cenas. Ricardo era la encarnación del marido atento. Preguntaba si estaba cansada, le ofrecía descansar, le masajeaba los hombros. Victoria interpretaba el papel de esposa feliz, pero cada toque de él ahora le provocaba repulsión. Lo miraba y pensaba, ¿qué pasó hace 15 años? ¿Dónde está Margarita? Por la noche, cuando Ricardo se fue a duchar, Victoria tomó su teléfono y buscó en el navegador. Margarita Salgado desaparecida. Nada. Margarita Cruz desaparecida. Tampoco. Probó diferentes combinaciones, pero no había resultados, como si esa mujer nunca hubiera existido. Por la noche, Victoria no podía conciliar el sueño.
Ricardo dormía a su lado, respirando uniformemente y tranquilo. Ella yacía con los ojos abiertos, tratando de entender qué hacer a continuación. Ir a las Canarias y fingir que no había pasado nada, o cancelar el viaje con algún pretexto. Pero entonces Ricardo sospecharía. Carmen Flores le había advertido: «No le muestres que lo sabes, ten cuidado». A la mañana siguiente volaron a las Islas Canarias. En el avión, Ricardo la tomó de la mano, le besó la sien y hacía planes. Victoria sonreía y asentía, mientras que la ansiedad aumentaba por dentro. Estaba sola con un hombre que, posiblemente, estaba implicado en la desaparición de su primera esposa, sola en una ciudad extranjera, lejos de amigos y seres queridos. En el hotel los recibieron con champán y frutas. La habitación era lujosa, ventanas con vistas al mar, una cama enorme, jacuzzi. Ricardo inmediatamente propuso desempacar e ir a la playa. Victoria aceptó, aunque lo único que quería era huir de allí. Se puso un vestido ligero y salió al balcón. El mar brillaba bajo el sol, las olas rompían en la orilla. Hermoso, tranquilo, pero esa calma era engañosa. «Vicky, ¿en qué piensas?». Ricardo apareció a su lado, abrazándola por la cintura por detrás. «¿Pasa algo?». «No, todo está bien», respondió ella, tratando de que su voz no temblara. «Solo estoy cansada del viaje». «Entonces descansa, mientras yo voy a recepción para preguntar por las excursiones». Ricardo le dio un beso en el cuello y salió de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, Victoria tomó su teléfono. Necesitaba ayuda. No podía manejar esto sola. Necesitaba a alguien en quien confiara, a alguien que siempre había estado a su lado. Sergio López, su amigo de la infancia. Se conocían desde los 7 años, estudiaron juntos, crecieron juntos. Sergio siempre fue tranquilo, confiable, inteligente. Victoria sabía que él estaba enamorado de ella, lo supo durante años, pero nunca le correspondió. Sergio lo aceptó con calma, siguió siendo su amigo, nunca la presionó ni le exigió nada, simplemente estaba allí. Victoria marcó su número. Sergio respondió al segundo tono. «Vicky, hola. ¿Qué tal la luna de miel?». «Sergio, necesito tu ayuda», espetó ella, incapaz de contenerse. «Urgente, no sé a quién más acudir». «¿Qué pasó?». La voz de Sergio se volvió seria de inmediato. «Ricardo me ocultó que se casó hace 15 años y su esposa desapareció sin dejar rastro. Sergio, tengo miedo, no sé quién es él en realidad». Se hizo un silencio en el otro lado de la línea. Luego Sergio dijo en voz baja: «¿Dónde estás ahora?». «En las Canarias, en el hotel». «Escúchame atentamente. Actúa con naturalidad. No muestres que lo sabes. Te conseguiré un detective privado, uno bueno. Dejaré que él averigüe qué pasó hace 15 años. Y tú, mantente firme. Si sientes peligro, llámame de inmediato, a cualquier hora del día. ¿Entendido?». «Sí», susurró Victoria. «Gracias. Siempre estaré a tu lado». «Lo sabes», dijo Sergio suavemente. Ella colgó el teléfono y sintió alivio. Sergio la ayudaría. Él encontraría a alguien que descubriera la verdad y ella aguantaría. Tenía que aguantar. Ricardo regresó 10 minutos después con un mapa de excursiones y una amplia sonrisa. «Mira qué opciones. Un viaje a las montañas, cata de vinos, paseo en barco. ¿Qué elegimos?». «Decidamos mañana», propuso Victoria. «Hoy simplemente paseemos por el paseo marítimo». «Claro, cariño. Como digas». Ricardo la abrazó y la besó. Victoria lo miró y pensó: «Cuánta mentira hay en este beso, cuántos secretos esconde esta mirada, y lo más importante, cómo terminará todo esto». Los primeros 3 días en las Canarias, Victoria los pasó en constante tensión. Ricardo era atento, cariñoso, romántico, exactamente como se había enamorado de él hace medio año.
Paseaban por el paseo marítimo, cenaban en restaurantes con vistas al mar, navegaban en catamarán. Ricardo le tomaba fotos, la besaba, la tenía de la mano. Una luna de miel ideal, una mentira ideal. Victoria interpretó su papel a la perfección. Sonreía, se reía de sus chistes, se dejaba abrazar, pero la ansiedad aumentaba por dentro. Cada vez que Ricardo la tocaba, pensaba en la desaparecida Margarita. Cada vez que él proponía algo, ella analizaba, porque lo necesitaba, qué estaba planeando. En el cuarto día, por la mañana, mientras Ricardo dormía, Victoria salió al balcón y llamó a Sergio. «Vicky, hola», respondió él de inmediato. «¿Cómo estás?» «Aguantando», dijo ella en voz baja. «¿Encontraste al detective?» «Sí. Javier Domínguez, exagente de la Policía Nacional, ahora con práctica privada, 20 años de experiencia. Se especializa en personas desaparecidas y casos complejos. Ya hablé con él, le expliqué la situación. Está dispuesto a tomar la investigación». «¿Cuánto costará?» Mencionó 3.000 euros por la investigación completa, más gastos de peritaje si son necesarios. «Vicky, puedo pagarlo si no puedes». «No, yo misma», lo interrumpió Victoria. «Tengo dinero. Dame sus contactos». Sergio le dictó el número de teléfono. Victoria lo anotó e inmediatamente llamó. Una voz masculina respondió después del tercer tono. «Domínguez, dígame». «Ignacio Javier, soy Victoria Almodóvar. Sergio López me dio sus contactos». «Sí, me avisó. ¿Cuándo podemos vernos para discutir los detalles? Estoy ahora en las Canarias». «Demasiado tiempo», dijo Domínguez. «Si la situación es realmente seria, el tiempo corre en nuestra contra. Formalicemos todo a distancia. Le enviaré el contrato por correo electrónico. Lo firmará a través de la aplicación y transferirá un anticipo. El 50% ahora, el resto al finalizar. ¿Está de acuerdo?» «Sí». Victoria miró hacia el dormitorio. Ricardo seguía durmiendo. «De acuerdo». «Bien. Necesito toda la información que tenga. El nombre completo de su esposo, fecha de nacimiento, número de pasaporte, direcciones donde vivía hace 15 años, el nombre de la esposa desaparecida, sus datos, todo lo que sepa». Victoria le dictó todo lo que había aprendido de Carmen Flores. Domínguez tomaba notas en silencio, haciendo preguntas ocasionales para aclarar. «Entendido», dijo finalmente. «Comenzaré a trabajar hoy mismo. Me pondré en contacto a medida que aparezca la información. Solo una cosa. Si su esposo sospecha algo, infórmeme de inmediato y tenga cuidado. Mucho cuidado». «De acuerdo», susurró Victoria. Una hora después, recibió el contrato en su correo electrónico. Lo firmó con su firma electrónica y transfirió 1.500 euros a la cuenta indicada. El caso había comenzado. Los días siguientes transcurrieron dolorosamente lentos. Ricardo seguía siendo atento y alegre. Propuso hacer una excursión a las montañas y Victoria aceptó, solo para no quedarse a solas con sus pensamientos en la habitación. Subieron por la carretera de montaña, admiraron las vistas y se tomaron fotos en los miradores. El guía les hablaba de la naturaleza y la historia local. Ricardo tenía a Victoria de la mano y le susurraba cumplidos. Ella miraba el acantilado junto a la carretera y pensaba: «Qué fácil es empujar a una persona hacia abajo, qué fácil es simular un accidente». «¿En qué piensas?», preguntó Ricardo, notando su mirada. «En lo alto que hemos subido», respondió Victoria, forzando una sonrisa. «Me da un poco de miedo». «No temas, estoy cerca. No dejaré que te caigas». Ricardo la abrazó por los hombros. Estas palabras hicieron que Victoria se sintiera aún más ansiosa. Por la noche, cuando regresaron al hotel, Victoria recibió un mensaje de Domínguez. «Hay resultados iniciales. Llame cuando pueda hablar con tranquilidad». Esperó a que Ricardo se durmiera y salió al balcón. El mar nocturno rugía abajo, el viento agitaba su pelo,
Victoria marcó el número del detective. «Dígame», respondió Domínguez. «Soy yo. ¿Qué ha averiguado?» «Muchas cosas interesantes». La voz del detective era tranquila y profesional. Empezaré por el principio. Hace 15 años, su esposo vivía en las afueras de Madrid, en un pueblo cerca de Aranjuez, casa particular de 2 plantas. Revisé los documentos del registro de la propiedad de ese período. En el plano técnico de la casa figuraba un sótano de 12 metros cuadrados. ¿Y qué? Pues esto. 1 año y medio después de la desaparición de Margarita Salgado, su esposo presentó una solicitud para excluir el sótano del plano técnico. Indicó la razón. El sótano ha perdido funcionalidad. Se llevó a cabo la conservación de la habitación. ¿Conservación?, preguntó Victoria. Así está escrito en los documentos. Fui a ese pueblo, hablé con los vecinos. Los que viven allí desde hace mucho tiempo recuerdan a Ricardo Salgado y también a su esposa Margarita, una chica joven, guapa, tranquila. Trabajaba en una tienda. Los vecinos dicen que el día de su desaparición escucharon una fuerte pelea en la casa de los Salgado. Ambos gritaban. Luego hubo silencio. Victoria apretó el teléfono con más fuerza. «Continúe», dijo Domínguez. Los vecinos contaron lo siguiente. Después de ese día, Ricardo no salió de casa durante varios días. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas echadas, y luego comenzaron las rarezas. Empezó a sacar basura por las noches, bolsas, cajas. Varias veces trajo grava y arena al terreno. Cuando una vecina le preguntó qué estaba haciendo, Ricardo respondió: «Arreglando el sótano, el viejo cemento se desmoronó. Tuve que rehacerlo todo». «Dios mío», susurró Victoria, «eso no es todo. Revisé los archivos del Servicio de Fronteras. Margarita Salgado nunca cruzó la frontera después de su desaparición. Revisé las transacciones bancarias. Todas sus cuentas están congeladas desde ese mismo día. La última transacción, compra de alimentos en una tienda 3 horas antes de la hora estimada de desaparición. Su teléfono móvil se apagó esa misma noche. Nunca más se volvió a conectar». Victoria se apoyó en la barandilla del balcón. Sus piernas temblaban. ¿Cree que la mató? Considero que con una probabilidad muy alta, Margarita Salgado fue asesinada por su esposo y su cuerpo está enterrado en el sótano de la casa. Luego lo cubrió con grava y arena y vertió cemento para ocultar la evidencia. Y 1 año y medio después vendió la casa y se mudó. ¿Vendió? ¿A quién? A un tal Nicolás Mújica, 52 años, empresario. Compró la casa a un precio significativamente inferior al de mercado. Ya me puse en contacto con él. Está de acuerdo en permitir que especialistas examinen el sótano si hay una orden oficial de las autoridades de investigación. ¿Entonces tenemos que ir a la policía? Sí, pero primero reuniré todos los documentos y pruebas para que los investigadores no tengan motivos para negarse a abrir un caso. Necesito 3 o 4 días más. ¿Cuándo regresa a Madrid? En 6 días. Perfecto. Tan pronto como aterrice, póngase en contacto conmigo de inmediato. Iremos juntos al juzgado. Les entregaré todos los materiales. Ellos tomarán la decisión de levantar el suelo del sótano. Si realmente hay un cuerpo, su esposo será arrestado. Victoria se cubrió la cara con la mano. Todo esto parecía una pesadilla. Javier, ¿y si no encuentran nada? Entonces tendremos serios problemas con la base de pruebas, respondió Domínguez con honestidad. Pero la evidencia circunstancial es suficiente para iniciar una investigación. La desaparición de una persona, el comportamiento extraño del cónyuge, las obras de construcción sospechosas, la venta de la casa a un precio bajo, todo apunta a un intento de encubrir un crimen. De acuerdo, esperaré a volver a Madrid. Gracias. Cuídese, Victoria Andrea. La conversación terminó. Victoria se quedó en el balcón mirando la oscuridad. Ricardo había matado a su primera esposa.
La había enterrado en el sótano bajo un montón de arena y grava, la había cubierto con cemento, lo había ocultado durante 15 años y luego decidió casarse de nuevo con una heredera rica. ¿Por qué? ¿Por dinero o tenía algún otro plan? Recordó cómo Ricardo insistía en una cuenta conjunta, cómo proponía firmar un poder notarial para administrar los activos. Entonces parecía atención, ahora cálculo. Victoria regresó a la habitación. Ricardo dormía, con los brazos extendidos. Ella se acostó a su lado, pero no podía dormir. Yacía pensando en Margarita, cómo era, con qué soñaba. Amaba a Ricardo. ¿Y qué pasó esa noche hace 15 años? ¿Por qué la mató? Por la mañana, Ricardo se despertó de buen humor. «Buenos días, belleza. Hoy iremos a una cata de vinos. Ya pedí un taxi. Prepárate». Victoria asintió y se fue a la ducha. El agua corría por su cuerpo. Pensó en cómo debía comportarse a partir de ahora. Los días restantes en las Canarias parecían una eternidad. Quería volver a Madrid de inmediato, ir a la policía, contarlo todo, pero Domínguez le había pedido que esperara. Se necesitaban pruebas, se necesitaban documentos. La cata de vinos transcurrió como en una neblina. Ricardo probó diferentes variedades, discutió los aromas y las añadas con el sumiller. Victoria fingía escuchar, pero sus pensamientos estaban lejos. Miraba las manos de Ricardo y pensaba: con estas manos mató a Margarita, con estas manos mezcló el cemento para ocultar el cuerpo. «¿Te gusta este vino?», preguntó Ricardo, ofreciéndole una copa. «Sí, mucho», mintió Victoria. Por la noche cenaron en un restaurante junto al mar. Había música en vivo, los camareros servían platos exquisitos. Ricardo pidió champán. «Por nosotros», dijo levantando la copa, «por nuestro amor, por nuestro futuro». Victoria chocó su copa y tomó un sorbo. El champán era dulce. «Sabes, Vicky», dijo Ricardo pensativo, «estoy tan feliz de que estemos juntos. Cambiaste mi vida, me diste lo que busqué durante tanto tiempo». «¿Y qué es?», preguntó Victoria. «Familia, seguridad, amor». Ricardo tomó su mano. «Antes de ti no tenía nada, solo vacío». Victoria lo miró y se dio cuenta. Estaba mintiendo. Cada palabra era una mentira. Tenía una esposa, tenía una familia, pero la destruyó y ahora estaba construyendo una nueva vida sobre los huesos del pasado. «¿Tuviste alguna relación seria antes?», preguntó con cautela. El rostro de Ricardo se puso duro por un momento, pero rápidamente se recuperó. «No, tuve algunas aventuras, pero nada serio». «Eres la primera a la que puedo llamar amor verdadero». «Mentira. Una mentira descarada y cínica». Victoria se mordió el labio para no gritar. Quería arrojarle la verdad a la cara. Quería decirle: «Sé lo de Margarita, sé lo que hiciste, sé que eres un asesino». Pero en su lugar sonrió. «Yo también te quiero». Ricardo sonrió y le besó la mano. Los días restantes en las Canarias, Victoria se sostuvo con sus últimas fuerzas. Contaba las horas para el vuelo. Cada noche recibía nuevos mensajes de Domínguez con detalles de la investigación. El detective trabajaba rápido y metódicamente. Encontró testigos, revisó documentos antiguos, solicitó archivos. La imagen se aclaraba cada vez más. Finalmente llegó el día de la partida. Empacaron, pidieron un taxi al aeropuerto. En el avión, Ricardo hojeaba una revista y le contaba algo, pero Victoria no escuchaba. Pensaba que en unas horas su vida cambiaría de nuevo. Cuando aterrizaron en Madrid, Victoria dijo: «Ricardo, necesito pasar por la oficina». Se acumularon asuntos urgentes. Él frunció el ceño. «Acabamos de aterrizar». «Es importante». Los socios llamaron. Me pidieron firmar documentos de inmediato. «Seré rápida. Tú ve a casa y desempaca». Ricardo dudó, pero luego asintió. «De acuerdo, pero no tardes». Se despidieron en la salida del aeropuerto.
Ricardo se fue en taxi a casa y Victoria marcó el número de Domínguez. «Estoy en Madrid. ¿Nos reunimos?» «Sí. Venga a la cafetería en Gran Vía que le envié por mensaje. Estaré esperando». Victoria llegó 40 minutos después. Domínguez estaba sentado en una mesa en la esquina. Un hombre de unos 40 años, alto, agradable, con el pelo corto. Delante de él había una carpeta gruesa con documentos. «Victoria Andrea». Se levantó y le tendió la mano. «Javier». Ella la estrechó y se sentó enfrente. «Aquí». Domínguez puso la carpeta delante de ella. Todo lo que se pudo recopilar en estos días. Documentos del registro de la propiedad, testimonios de vecinos, extractos bancarios, datos del servicio de fronteras. Aquí hay todo para que la investigación tome la decisión de abrir el caso. Victoria abrió la carpeta y comenzó a hojear. Fotocopias de documentos, fotografías, transcripciones de testimonios, todo sistematizado, numerado, formalizado. «Mañana por la mañana vamos al juzgado», dijo Domínguez. «Acordé una reunión con el teniente coronel Sánchez. Él se especializa en crímenes graves, experimentado, con principios. Si alguien puede llevar este caso hasta el final, es él». «¿Y qué le digo a mi esposo?», preguntó Victoria. «Preguntará dónde estoy». «Diga que tiene una reunión de negocios, negociaciones con socios, lo que sea. Lo importante es no despertar sospechas». Victoria asintió. Sabía que mañana comenzaría algo que ya no se podría detener. Victoria regresó a casa tarde por la noche. Ricardo la recibió con una expresión de disgusto. «¿Dónde estabas?» «Estaba preocupado. Llamé 10 veces. No contestabas». «Lo siento». Victoria se quitó los zapatos y fue al salón. Las negociaciones se alargaron. El teléfono estaba en silencio. Ricardo se acercó, examinando su rostro. «Te ves extraña. ¿Pasó algo?» «Solo estoy cansada. Ha sido un día largo». Se dio la vuelta, sin querer encontrarse con su mirada. Ricardo la abrazó por los hombros y Victoria apenas se contuvo para no apartarse. «De acuerdo. Ve a descansar. Preparé la cena». Ella asintió y fue al dormitorio. Cerró la puerta, se sentó en la cama y respiró profundamente. Mañana todo cambiaría. Mañana iría al juzgado y contaría sus sospechas. Si Domínguez tenía razón y el cuerpo de Margarita estaba realmente en el sótano de esa casa, Ricardo sería arrestado. ¿Y si no? Victoria se fue a la ducha. Bajo los chorros de agua caliente, repasó el día de mañana una y otra vez en su cabeza. ¿Qué le diría al investigador? ¿Cómo explicaría por qué había guardado silencio durante tanto tiempo? ¿Le creerían? Luego cenaron juntos y Victoria, alegando dolor de cabeza, se fue a dormir rápidamente, pero solo pudo conciliar el sueño por la mañana, cayendo en un sueño inquieto. Por la mañana, Ricardo se despertó antes y se fue por negocios. Victoria esperó a que la puerta se cerrara tras él, se vistió rápidamente y pidió un taxi. Domínguez la esperaba cerca del edificio del juzgado. «¿Lista?», preguntó. «No», confesó Victoria honestamente. «Pero no hay otra salida». Pasaron el detector de metales, subieron al tercer piso. Domínguez tocó a la puerta de la oficina con la placa «Teniente Coronel A61 Sánchez». «Adelante», se oyó desde dentro. El investigador Sánchez resultó ser un hombre de unos 50 años, con una mirada profesionalmente penetrante, canas en las sienes, arrugas en la frente. Un hombre que había visto mucho. «¿Has traído a la ciudadana?», preguntó, asintiendo a Domínguez. «Sí, Victoria Andrea Almodóvar. El caso del que te hablé». Sánchez señaló las sillas frente al escritorio. «Siéntese, cuente». Victoria comenzó desde el principio. Contó la llamada del registro civil, que se enteró del matrimonio existente de Ricardo sobre la desaparecida Margarita. Hablaba atropelladamente, confundiendo las fechas, pero Sánchez escuchaba atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando.
Domínguez puso la carpeta gruesa de documentos sobre el escritorio. Antonio, aquí está todo lo que pude recopilar: documentos del registro de la propiedad, testimonios de testigos, extractos bancarios. La imagen es inequívoca. Sánchez abrió la carpeta y comenzó a examinar el contenido. Leyó despacio, meticulosamente, haciendo anotaciones en los márgenes. Victoria se sentó y esperó pacientemente. Cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, el investigador dejó el último documento y se reclinó en el respaldo de su silla. La situación es realmente sospechosa. La desaparición de la esposa, el comportamiento extraño del marido, las obras de construcción en el sótano, la venta urgente de la casa a un precio bajo, todo apunta a un intento de encubrimiento de un crimen. Es decir, ¿abrirá un caso?, preguntó Victoria. Primero, debemos llevar a cabo una verificación según los requisitos del Código de Procedimiento Penal, explicó Sánchez. Esto tomará varios días. Necesito interrogar a los testigos, revisar los archivos, solicitar documentos adicionales. Si se confirman los indicios de un crimen, tomaré la decisión de levantar el suelo del sótano. ¿Cuánto tiempo tomará esto? 1 semana, 10 días como máximo. Victoria Andrea debe entender. ¿Está segura de que quiere llegar hasta el final? Victoria lo miró con firmeza. ¿Segura? Necesito saber la verdad. Sánchez asintió. Bien, entonces comenzamos. Javier, deja todos los materiales conmigo. Victoria Andrea, le pediré que escriba una declaración oficial sobre el presunto crimen, detalladamente, con todos los pormenores. Victoria tomó un bolígrafo y una hoja de papel. Escribió durante mucho tiempo, tratando de no omitir ningún detalle. Contó la llamada del registro civil, el matrimonio oculto, la desaparición de Margarita, cómo Ricardo nunca habló de su pasado y le prohibía preguntar, las rarezas en su comportamiento. Cuando terminó, le entregó la declaración a Sánchez. Él la leyó rápidamente y asintió. Aceptado. Ahora tengo una base para llevar a cabo la verificación. Me pondré en contacto con usted tan pronto como haya resultados. Mientras tanto, compórtese con naturalidad. No le muestre a su esposo que algo anda mal. Victoria y Domínguez salieron del despacho. En la calle sintió que la tensión se aliviaba un poco. Gracias, Javier, por todo. Es pronto para agradecer, respondió Domínguez. Lo más difícil está por delante. Manténgase firme. Y si algo sucede, llame en cualquier momento. Se despidieron. Victoria tomó un taxi y se fue a casa. En el camino llamó Ricardo. ¿Dónde estás? La voz era tensa. Voy a casa. Estuve en la notaría firmando documentos de negocios. ¿Por qué no avisaste? Lo olvidé. Lo siento. Silencio al otro lado. Luego Ricardo dijo: Bien, nos vemos en casa. Victoria colgó el teléfono. La ansiedad no la abandonaba. Ricardo claramente sospechaba algo. Necesito tener más cuidado. Los días siguientes transcurrieron en una espera angustiosa. Victoria intentó comportarse con normalidad, pero se le hacía cada vez más difícil. Ricardo la observaba fijamente, le hacía preguntas, revisaba su teléfono. Varias veces captó su mirada, fría, inquisitiva. Al 5.º día llamó Sánchez. Victoria Andrea, la verificación ha concluido. Los testigos confirmaron los testimonios. Los documentos son consistentes. He tomado la decisión de llevar a cabo las diligencias de investigación. Pasado mañana a las 10 de la mañana levantaremos el suelo del sótano de la casa que perteneció a su esposo. No es obligatorio que esté presente, pero tiene derecho. Estaré allí, dijo Victoria de inmediato. Entonces nos vemos en el lugar. Le enviaré la dirección por mensaje. Victoria bajó el teléfono. Pasado mañana, dentro de 2 días, sabría la verdad. El día señalado, Victoria le dijo a Ricardo que se iba de viaje de negocios por 2 días. Él frunció el ceño, pero no se opuso.
Ella tomó un pequeño bolso, se subió a un taxi y se dirigió a Aranjuez. La casa donde vivieron Ricardo y Margarita hace 15 años resultó ser una pequeña construcción de 2 pisos en una calle tranquila. El nuevo propietario, Nicolás Múgica, estaba de pie junto a la verja, fumando nerviosamente. Cerca había 2 coches de la policía aparcados. Sánchez salió de la casa, vio a Victoria y asintió. Llegó. Empezaremos ahora. Dentro de la casa, un equipo ya estaba trabajando. Especialistas con ropa de trabajo preparaban herramientas. Sánchez condujo a Victoria a una habitación tipo trastero, desde donde solía haber una entrada al sótano. Según los documentos de hace 15 años, aquí había un sótano normal, explicó el investigador. Luego, su esposo solicitó la conservación. El suelo fue cubierto y se vertió una gruesa capa de cemento. Comenzaremos a levantar el suelo desde la parte central. Los trabajadores trajeron martillos neumáticos. El estruendo llenó la habitación. El cemento se desmoronaba lentamente, capa tras capa. Victoria se quedó junto a la pared observando cómo el polvo gris se elevaba en el aire. Pasó una hora, luego otra. La losa de cemento se hacía cada vez más delgada. Finalmente, uno de los trabajadores se detuvo y llamó a Sánchez. «Antonio, aquí hay algo». El investigador se acercó y se puso en cuclillas. Victoria se acercó, aunque el miedo paralizaba sus movimientos. Debajo de la capa de cemento apareció tierra. Durante las siguientes 3 horas, el equipo sacó la tierra en cubos al patio. Luego, uno de los trabajadores se topó con tela, oscura, podrida, pero distinguible. «Continúen, con cuidado», ordenó Sánchez. Los trabajadores tomaron palas, cavando con cautela, quitando la tierra por capas, y entonces apareció algo que hizo que Victoria se echara atrás. Huesos, restos humanos envueltos en restos de tela podrida. «Detengan las obras», ordenó Sánchez. «Llamen a los forenses. Este es un lugar de un crimen». Victoria salió del sótano, apoyándose en la pared. Sus piernas fallaban, su cabeza daba vueltas, le daban náuseas por lo que había visto. Se sentó en los escalones del porche y se cubrió la cara con las manos. Entonces era verdad. Margarita estaba muerta. Ricardo la mató y la enterró aquí. Sánchez salió unos minutos después. «Victoria, Andrea, es mejor que se vaya. Aquí trabajarán los expertos durante varias horas. Me pondré en contacto con usted cuando tenga los resultados». «¿Es ella?», susurró Victoria. «¿Margarita? Todavía no puedo decirlo con certeza, pero según los datos preliminares es probable». Victoria asintió y se levantó. Nicolás Múgica la despidió con una mirada de simpatía. «Yo no sabía», dijo en voz baja. «Cuando compré la casa no imaginé que hubiera algo así aquí. Salgado dijo que se mudaba urgentemente a otra ciudad. La vendió barata. Pensé que solo necesitaba dinero rápido». «Usted no tiene la culpa», respondió Victoria. Se fue de vuelta a Madrid. Todo el camino lo pasó mirando por la ventana. En su cabeza una idea daba vueltas. Viví con un asesino, dormí con él, lo besé, confié en él, y él, todo este tiempo, sabía que el cuerpo de su primera esposa estaba bajo el suelo de la casa. Por la noche llamó Sánchez. «Los resultados preliminares del examen forense están listos. Los restos pertenecen a una mujer de entre 20 y 25 años. La muerte fue causada por la fractura de las vértebras cervicales. También se encontraron múltiples fracturas de costillas, lo que indica una pelea. También se encontró un bolso con documentos a nombre de Margarita Salgado y su teléfono móvil. Entonces, ¿es definitivamente ella? Sí. No hay dudas. Victoria Andrea, he abierto una causa penal por asesinato. Mañana por la mañana detendremos a su esposo». Victoria sintió que todo se le encogía por dentro. Ahora está en casa. Piensa que estoy en un viaje de negocios.
Bien, lo detendremos mañana. Es mejor que no aparezca en casa hasta la detención. ¿Tiene dónde pasar la noche? Sí, tengo. Excelente. Me pondré en contacto con usted tan pronto como todo esté hecho. Victoria llamó a Sergio. Él aceptó de inmediato ir a buscarla. Todo estará bien, Vicky, dijo abrazándola. Lo peor ha pasado. Ella negó con la cabeza. No, lo peor acaba de empezar. Fueron a casa de Sergio. Él vivía en un apartamento pequeño en las afueras de Madrid, modesto, pero acogedor. Sergio preparó té, sentó a Victoria en el sofá. Cuéntame, ¿qué pasó allí? Y ella le contó sobre el levantamiento del suelo, los restos, el peritaje. Sergio escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando. Entonces, realmente es un asesino, dijo finalmente. Siempre sentí que algo andaba mal con él, pero no pensé que tanto. Yo tampoco lo pensé, susurró Victoria. Lo amé, Sergio. Quería tener hijos con él, una familia, y él simplemente me usó. Sergio tomó su mano. No es tu culpa, no podía saberlo. Victoria se acurrucó en su hombro y lloró. Por primera vez en todos esos días se permitió la debilidad. Sergio le acariciaba el pelo en silencio, sin decir nada, simplemente estaba allí. Por la mañana llamó Sánchez. Todo está hecho. Salgado fue detenido en el aeropuerto de Barajas. Intentaba volar a Turquía. Intentó escapar. Sí, aparentemente se dio cuenta de que lo habían descubierto, pero llegamos a tiempo. Ahora está en el centro de detención provisional. Mañana comenzarán los interrogatorios. Victoria Andrea deberá prestar declaración. ¿Cuándo puede venir? Hoy. Ahora mismo. Llegó al juzgado una hora después. Sánchez la llevó a la sala de interrogatorios. El investigador tomaba notas, hacía preguntas aclaratorias. Gracias, dijo Sánchez cuando terminaron. Ahora tenemos una imagen completa. Su esposo, o más bien el hombre que se hizo pasar por su esposo, está bajo custodia. El matrimonio que usted contrajo será anulado por el registro civil en breve, ya que se celebró con una persona ya casada y es nulo. ¿Y qué pasará con él? Con Ricardo. Se enfrenta a 8 a 15 años de prisión, dependiendo de cómo vaya el juicio. Si se declara culpable por completo, la pena puede ser más leve, si no, le darán la máxima. Victoria salió del edificio. El sol brillaba en la calle. La gente se apresuraba a sus asuntos. La vida continuaba y su propia vida acababa de colapsar y ahora tenía que reconstruirla. Sergio la esperaba junto al coche. ¿Y bien? Se acabó, respondió Victoria. Ricardo fue arrestado. La investigación está en curso. Sergio la abrazó. Ahora estás a salvo. Eso es lo principal. Regresaron. Victoria miró por la ventana y pensó en Margarita. La chica que una vez amó a Ricardo, se casó con él, soñó con un futuro y murió en el sótano de su propia casa. Nadie la buscó, nadie sabía la verdad. Durante 15 años estuvo bajo el cemento, olvidada por todos. Ahora se haría justicia, Ricardo pagaría por su crimen y Victoria obtendría su libertad. Pasaron 3 días desde la detención de Ricardo. Victoria había estado viviendo en casa de Sergio todo ese tiempo sin atreverse a volver a su propio apartamento. Había demasiados recuerdos allí, demasiadas cosas que le recordaban al hombre que resultó ser un asesino. Sánchez llamaba regularmente e informaba sobre el progreso de la investigación. El peritaje confirmó definitivamente que los restos pertenecían a Margarita Salgado. Edad, sexo, todos los datos coincidían. El teléfono encontrado en el bolso era de ella. Victoria escuchaba estos detalles y sentía un frío en el alma. Margarita lo sabía, temía a su esposo, pero no pudo irse a tiempo. Salgado se niega a prestar declaración, informó Sánchez al cuarto día. Exige un abogado. Le proporcionamos un defensor de oficio. Mañana tendrá lugar el primer interrogatorio y hay una necesidad procesal. Tendrá que identificarlo oficialmente
como la persona con la que contrajo matrimonio. Tomará unos minutos. Victoria aceptó. Al día siguiente llegó al juzgado. Sánchez la llevó a la sala de identificación. Era una habitación pequeña con un espejo de vidrio unidireccional, detrás del cual estaban 5 hombres de edad y complexión similares. ¿Bajo qué número se encuentra la persona con la que registró matrimonio?, preguntó el investigador. Victoria miró a los hombres. Ricardo estaba en el tercero. Miraba al frente. Su rostro era pétreo, sin emociones. El tercero, dijo en voz baja. ¿Está segura? Sí. Sánchez tomó nota en el acta. La identificación concluyó. Victoria salió de la habitación, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Vio a Ricardo solo unos segundos, pero fue suficiente para que todos los recuerdos la inundaran de repente. Victoria Andrea, siéntese. Sánchez la sentó en una silla en el pasillo. ¿Se siente mal? No, estoy bien. Solo es difícil. Comprendo. Ahora comenzará el interrogatorio. Puede irse o quedarse. La grabación del interrogatorio se adjuntará a los materiales del caso. Me quedaré, decidió Victoria. Quiero escuchar lo que dice. Sánchez asintió y la llevó a la habitación contigua. Allí había un monitor que transmitía la imagen de la sala de interrogatorios. Ricardo estaba sentado a la mesa. A su lado un abogado, un hombre de unos 50 años con un traje formal. Sánchez entró en el encuadre y se sentó enfrente. Salgado Ricardo Vicente se le acusa de cometer un delito tipificado en el artículo 138 del Código Penal español, asesinato. ¿Se declara culpable? Ricardo guardó silencio. El abogado se inclinó hacia él y le susurró algo. Ricardo negó con la cabeza. Mi defendido se niega a prestar declaración hasta que se familiarice con todos los materiales del caso, declaró el abogado. Bien. Sánchez abrió una carpeta. Entonces leo las pruebas disponibles. El 15 de mayo de 2010, su esposa Margarita Salgado desapareció. Ese día, los vecinos escucharon una fuerte discusión en su casa. Después de eso, usted no salió de casa durante varios días y luego comenzó a realizar obras de construcción en el sótano. Los testigos afirman que sacó escombros por las noches y trajo arena, grava y cemento. Ricardo permaneció inmóvil, mirando la mesa. 1 año y medio después, usted solicitó al registro de la propiedad la exclusión del sótano del plano técnico, indicando que la habitación estaba conservada. 3 meses después, vendió la casa a un precio significativamente inferior al de mercado. Durante todo este tiempo, nadie buscó a Margarita Salgado. Ella no tenía otros parientes. Usted no presentó una denuncia oficial por su desaparición. Pensé que se había ido con una amiga, dijo Ricardo de repente, con voz ronca. El abogado se sobresaltó, tratando de detenerlo, pero Ricardo continuó. Nos peleamos. Ella gritó que se iba. Yo me fui a trabajar. Cuando regresé, no estaba. Pensé que se había ido con una amiga y se le pasaría. Luego pasó el tiempo, no la busqué. Decidí que era mejor para ambos. Es decir, ¿usted afirma que no tiene relación con su desaparición?, preguntó Sánchez. Sí, yo no maté a Margarita. Entonces, explique por qué sus restos fueron encontrados en el sótano de su casa bajo una capa de cemento que usted mismo vertió. Ricardo se quedó en silencio. Su rostro palideció. Yo no sé cómo llegaron allí. Salgado, no complique su situación, dijo Sánchez con dureza. Tenemos todas las pruebas, testimonios de testigos, documentos, peritajes. Los restos de la víctima presentan múltiples fracturas, el cuello roto. No es un accidente, es un asesinato, y usted es el único que pudo haberlo cometido. Ricardo bajó la cabeza. Quiero hablar con el abogado a solas. Hable. Sánchez se levantó. Les doy 1 hora para la consulta, luego continuaremos. La imagen en el monitor se apagó. Victoria se quedó inmóvil. Ricardo estaba mintiendo
Incluso ahora, cuando estaba acorralado por las pruebas, seguía mintiendo. Sánchez salió de la sala de interrogatorios y se acercó a Victoria. ¿Vio? Sí. Lo niega todo. Reacción típica. Pero lo romperemos. Tarde o temprano confesará. Hay demasiadas pruebas en su contra. Una hora después, el interrogatorio se reanudó. Esta vez, Ricardo parecía abatido. El abogado estaba sentado a su lado con un rostro impasible. «Salgado, ¿está listo para prestar declaración?», preguntó Sánchez. Ricardo asintió. «Sí, diré la verdad. Margarita y yo nos peleamos esa noche. Ella me acusó de que ganaba poco, de que no podía mantenerla adecuadamente. Gritó que se arrepentía de haberse casado conmigo. Yo no aguanté. La agarré por los hombros, quise detenerla. Forcejeamos. Ella se cayó, se golpeó la cabeza con el borde de la mesa. Yo no quise matarla. Fue un accidente». «¿Un accidente?», preguntó Sánchez. «Tiene el cuello roto y 5 costillas. El peritaje determinó que las fracturas del cuello fueron causadas por una fuerza dirigida, no por una caída». Ricardo se cubrió la cara con las manos. «De acuerdo. La estrangulé. Cuando se cayó, me asusté. Pensé que lo contaría todo a la policía, que me meterían en la cárcel. Entré en pánico. La agarré por el cuello y la derribé. Apreté el cuello. Posiblemente le rompí una vértebra. Dejó de respirar. Me di cuenta de lo que había hecho, pero era tarde. El cuerpo ya estaba sin vida». Victoria se tapó la boca con la mano para no gritar. Había confesado. Había matado a Margarita con sus propias manos. «¿Qué hizo después?», continuó Sánchez. «Bajé el cuerpo al sótano, lo envolví en sábanas viejas, lo enterré, lo cubrí con arena y grava, luego vertí cemento en el suelo. Pensé que nadie se enteraría nunca. 1 año y medio después, vendí la casa y me fui. Empecé una nueva vida». Y luego decidió casarse de nuevo. Ricardo levantó la cabeza. Algo malvado brilló en sus ojos. «Sí, conocí a Victoria. Es rica, hermosa, ingenua, una víctima ideal. Iba a acceder a su dinero y luego se interrumpió». «¿Y luego qué?», preguntó Sánchez con dureza. «Nada. Simplemente seguir viviendo, o deshacerse de ella como de su primera esposa». Ricardo guardó silencio. «Responda a la pregunta». «No planeé nada de eso», espetó Ricardo entre dientes. «Solo quería dinero, nada más». Sánchez miró al interrogado. «Salgado, sus declaraciones han sido grabadas. Serán utilizadas en el juicio. Usted ha confesado el asesinato de Margarita Salgado. Esto es una atenuante, pero no anula la pena. Se enfrenta a 8 a 15 años de prisión». Ricardo bajó la cabeza hacia sus manos. El abogado escribía algo en un bloc de notas. El interrogatorio terminó. Victoria salió del edificio. Sus piernas la llevaban solas. No sabía a dónde iba. Sergio la alcanzó a los pocos metros. «Vicky, espera, ¿a dónde vas?». Ella se dio la vuelta. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. Confesó Sergio. La mató, la estranguló con sus propias manos y luego la enterró en el sótano como basura. Sergio la abrazó. «Lo entiendo, es horrible, pero ahora se acabó. No le hará daño a nadie más». Regresaron al coche. Victoria se sentó en el asiento del pasajero y cerró los ojos. Sentía que todo el mundo se estaba desmoronando. Al día siguiente llamó Carmen Flores del Registro Civil. «Victoria Andrea, debo informarle oficialmente. Su matrimonio con Ricardo Salgado ha sido anulado. Fue declarado nulo desde el momento del registro, ya que Salgado estaba en otro matrimonio no disuelto en el momento de su boda. Todos los registros en el sistema han sido eliminados». «Gracias», susurró Victoria. «Oficialmente, esa página de su vida está cerrada». Victoria colgó el teléfono. «Oficialmente, legalmente,
pero la herida en su alma permanecería por mucho tiempo. Pasaron 3 semanas. Ricardo fue trasladado a la prisión provisional en espera del juicio. La investigación reunió todas las pruebas, preparó la acusación. El caso fue remitido al tribunal. Victoria regresó a su apartamento. Lo primero que hizo fue tirar todas las pertenencias de Ricardo: ropa, documentos, fotos, todo lo que le recordara al hombre que resultó ser un asesino. Luego redecoró, compró muebles nuevos, tratando de borrar su presencia de su vida. Sergio venía todos los días, la ayudaba, la apoyaba, simplemente estaba a su lado. No decía palabras innecesarias, no pedía nada a cambio, simplemente le ofrecía su presencia. «Gracias», le dijo Victoria una tarde. «Sin ti no lo habría superado». «Siempre estaré a tu lado», respondió Sergio. «No importa cuánto tiempo tome, esperaré hasta que estés lista para volver a vivir». Victoria lo miró. Este hombre la había amado durante tantos años, en silencio, pacientemente, lealmente. Permaneció como amigo, y cuando ella estaba mal, él fue el primero en acudir en su ayuda. «No sé si alguna vez podré volver a confiar en alguien», confesó. «No te apresures. Todo a su tiempo». Victoria asintió. Se acercaba el juicio. Le esperaba un largo camino hacia la recuperación, pero sabía que lo lograría, porque a su lado había un hombre que nunca la traicionaría. El juicio se programó para finales de otoño. Durante este tiempo, Victoria volvió gradualmente a su vida normal: trabajo, reuniones con socios, negociaciones comerciales. Se sumergió en los negocios de lleno, tratando de no pensar en el proceso judicial. Por las noches la atormentaban pesadillas. Veía a Margarita, sus restos, las manos de Ricardo en su cuello. Se despertaba sudando frío, tomaba el teléfono y miraba la hora. 3 de la mañana, 4, 5. El sueño no volvía. Sergio venía todas las noches. A veces simplemente se sentaban en silencio, tomaban té, miraban por la ventana. A veces hablaban de trabajo, de libros, del clima, de cualquier cosa menos de Ricardo. Victoria valoraba esa presencia silenciosa. Sergio no la presionaba, no exigía respuestas a preguntas que ella aún no podía hacerse a sí misma. Una semana antes del juicio, llamó Sánchez. «Victoria Andrea, el proceso comenzará el lunes 10 de noviembre a las 10 de la mañana. Juzgado de Plaza de Castilla, sala número 3. «Sí», respondió Victoria. «Estaré allí». «Bien. Venga con antelación, unos 20 minutos. El proceso es abierto. Puede haber periodistas. Esté preparada para ello». Victoria colgó el teléfono y miró el calendario. 10 de noviembre. En 6 días vería a Ricardo por última vez. Lo vería ser condenado por lo que había hecho. Sergio se enteró de la fecha del juicio e inmediatamente propuso: «Iré contigo. No quiero que estés sola allí». «Gracias». Victoria le tomó la mano. «Realmente necesito apoyo». Los días se alargaron dolorosamente lentos. Victoria intentaba trabajar, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían constantemente al juicio. ¿Qué diría Ricardo? ¿Se arrepentiría o seguiría mintiendo hasta el final? La víspera del juicio apenas durmió. Daba vueltas en la cama, se levantaba, caminaba por el apartamento. A las 5 de la mañana se rindió y preparó café. Se sentó junto a la ventana y observó cómo amanecía sobre la ciudad. Cielo gris, los primeros rayos de sol, Madrid despertando. A las 9 de la mañana llegó Sergio. Fueron al juzgado en silencio. Victoria miraba por la ventana del coche y trataba de calmarse, pero la ansiedad no desaparecía. Frente al edificio del juzgado había una multitud de periodistas. Tan pronto como Victoria salió del coche, fue asaltada por un aluvión de preguntas. Victoria Andrea sabía del pasado de su esposo. ¿Cómo se siente? ¿Qué quiere decirle a Salgado?
Sergio la cubrió con su cuerpo y la guió a través de la multitud. Entraron en el edificio, subieron al segundo piso. Junto a la puerta de la sala número 3 estaba Sánchez. Víctor y Andrea, adelante. El proceso comenzará en 10 minutos. Entraron en la sala. Una habitación pequeña con filas de bancos para el público, una mesa para el juez, asientos para el fiscal y el abogado. En el centro había una jaula metálica para los acusados. Vacía. Todavía no habían traído a Ricardo. Victoria se sentó en la primera fila. Sergio se sentó a su lado. La sala se llenó gradualmente de gente. Llegó el fiscal, el abogado de Ricardo, el secretario judicial. Varios periodistas ocuparon las filas de atrás. A las 10 en punto, llevaron a Ricardo a la sala. Entró acompañado de 2 guardias, esposado. No se veía bien. Miró la sala y fijó su mirada en Victoria. Por unos segundos sus ojos se encontraron. No había arrepentimiento en su mirada, solo un vacío frío. Victoria se dio la vuelta. Se sintió físicamente enferma por esa mirada. De pie, el tribunal está en sesión, anunció el secretario. Todos se levantaron. Entró la jueza, se sentó a la mesa, se puso las gafas. Por favor, siéntense. Se escucha el caso penal. El acusado Salgado Ricardo Vicente está acusado de cometer un delito tipificado en el artículo 138 del Código Penal Español. Asesinato. Acusado. Póngase de pie. ¿Entiende la acusación? Ricardo se levantó. Sí, lo entiendo. ¿Se declara culpable? Ricardo guardó silencio. El abogado le susurró algo, pero él no escuchó. Culpable, dijo finalmente con voz apagada. Maté a Margarita Salgado hace 15 años. Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó con el mazo. Silencio en la sala. Acusado, cuente detalladamente en qué circunstancias se cometió el delito. Ricardo comenzó a contar. Su voz era monótona, sin emociones. Describió esa noche de hace 15 años. La pelea con Margarita, cómo ella le gritaba, lo acusaba de ser incapaz de mantener a la familia, cómo él se descontroló, la agarró por el cuello, la derribó, la apretó, cómo ella intentó liberarse, le arañó la cara, pero él no la soltó, cómo su cuello crujió y dejó de respirar. Victoria escuchaba y sentía un horror creciente. A su lado, Sergio le tomó la mano y la apretó fuerte. Ella lo miró agradecida. Ricardo continuó, contando cómo bajó el cuerpo al sótano, lo envolvió en sábanas viejas, lo enterró, lo cubrió, cómo vertió cemento en el suelo 1 año y medio después, vendió la casa y se fue, cómo comenzó una nueva vida como si nada hubiera pasado. Y luego conoció a Victoria Almodóvar, dijo la jueza. Cuente sobre eso. Ricardo miró a Victoria. Sí, la conocí en una cena de negocios. Supe que poseía una participación en una gran empresa. Decidí que era la mujer ideal, rica, soltera. Empecé a cortejarla. Ella se enamoró rápidamente. Pensé en comenzar una nueva vida, formar una familia. Victoria se mordió el labio. Escuchar eso era insoportable. Planeaba casarme con ella, continuó Ricardo. Pero no tuve en cuenta que el registro civil revisaría mis documentos. Cuando me dieron un nuevo pasaporte hace medio año, no informé del matrimonio existente. Pensé que no quedaría información en la base de datos. Me equivoqué. Es decir, ¿ocultó intencionalmente el hecho del matrimonio existente?, aclaró la jueza. Sí, sabía que si informaba, la desaparición de Margarita podría salir a la luz y no podía permitirlo. Salgado, ¿se arrepiente de lo que hizo? Ricardo guardó silencio. Lamento que me hayan atrapado. ¿Y en lo demás? Se encogió de hombros. Margarita tiene la culpa. Me llevó al límite. Yo no quise matarla, pero no me dejó otra opción. Otro murmullo recorrió la sala. La jueza frunció el ceño. Acusado. Sus palabras denotan una falta de arrepentimiento. Esto será tenido en cuenta al dictar la sentencia. Siéntese. Ricardo se sentó. Su rostro estaba indiferente.
La jueza miró al fiscal. «¿Fiscal, su posición?» El fiscal se puso de pie. «Señoría, el acusado Salgado cometió un delito grave. Asesinó a su esposa, ocultó el cuerpo y durante 15 años llevó una vida normal, sin remordimientos. Esto habla de su peligrosidad para la sociedad. Solicito una pena de 15 años de prisión en una prisión de régimen estricto». «¿Defensa su posición?» El abogado de Ricardo se levantó. «Señoría, mi defendido se declaró culpable por completo. El delito fue cometido en un estado de arrebato provocado por el comportamiento ilegal de la víctima. Solicito que esto se considere una circunstancia atenuante y se imponga una pena cercana al límite mínimo de la sanción». La jueza anotó algo y anunció: «El tribunal se retira para deliberar y dictar sentencia». Todos se levantaron. La jueza salió de la sala, comenzó el receso. Victoria salió al pasillo. Sergio fue tras ella. «¿Cómo estás?» «No sé», confesó. Escucharlo fue horrible. No se arrepiente en absoluto. Para él, Margarita era solo un obstáculo que debía ser eliminado. «Obtendrá lo que se merece», dijo Sergio con firmeza. «La jueza lo ve». Esperaron una hora. Luego, el secretario anunció que el tribunal reanudaba la sesión. Todos regresaron a la sala. La jueza entró con una carpeta en sus manos. «De pie. El tribunal está en sesión». Todos se levantaron. La jueza se sentó, abrió la carpeta. «En nombre del Reino de España». El Juzgado de Plaza de Castilla de Madrid, habiendo examinado el caso penal contra Salgado Ricardo Vicente, acusado de cometer un delito tipificado en el artículo 138 del Código Penal español, ha establecido lo siguiente. La jueza comenzó a leer la sentencia, describiendo las circunstancias del crimen, las pruebas, los testimonios de los testigos. Victoria escuchaba a medias. Solo le interesaba una cosa: ¿qué pena recibirá Ricardo? El tribunal no considera que haya un estado de arrebato en las acciones del acusado, continuó la jueza. El asesinato fue cometido como resultado de un conflicto doméstico. Sin embargo, las acciones posteriores del acusado, ocultación del cuerpo, mentiras a las autoridades de investigación, el intento de comenzar una nueva vida con otra mujer con el propósito de obtener beneficios financieros, hablan de un alto grado de peligrosidad social de la persona, la falta de arrepentimiento. El tribunal no considera circunstancias atenuantes a excepción de la confesión de culpabilidad. Victoria contuvo la respiración. En base a lo expuesto, el tribunal condena a Salgado Ricardo Vicente como culpable de cometer el delito y le impone una pena de 15 años de prisión, a cumplir en un centro penitenciario de régimen estricto. El plazo de la pena se contará a partir del día en que la sentencia adquiera firmeza. La sentencia puede ser apelada dentro del plazo legal establecido. La jueza golpeó con el mazo. El proceso había terminado. Ricardo estaba de pie en la jaula con el rostro pétreo. No miró a Victoria, no miró a nadie. Los guardias lo sacaron de la sala. La puerta se cerró. Victoria se sentó, incapaz de moverse. 15 años. Ricardo pasaría 15 años en prisión. Ahora tiene 37. Cuando salga tendrá 52, la mitad de su vida perdida. Se acabó, dijo Sergio en voz baja. Ahora sí que se acabó. Salieron del edificio del juzgado. Los periodistas los rodearon de nuevo, pero Victoria pasó en silencio. No quería decir nada, no quería recordar. En el coche, finalmente rompió a llorar. Sergio la abrazó y simplemente la sostuvo, sin decir una palabra. Pasaron varios meses. Ricardo no apeló la sentencia. Fue enviado a cumplir su condena en una prisión de régimen estricto en algún lugar del interior. Victoria nunca volvió a saber de él. La vida se normalizó gradualmente. El trabajo volvió a la rutina habitual. Victoria comenzó a reunirse con amigos, ir al teatro, viajar. Las heridas sanaban lentamente, pero con certeza. Sergio permaneció a su lado.
No hablaba de sus sentimientos, no pedía nada a cambio, simplemente estaba. Y un día, Victoria se dio cuenta de que no podía imaginar su vida sin él. Sucedió una tarde de primavera, cuando estaban sentados en su balcón bebiendo vino. Sergio le contaba algo gracioso sobre el trabajo y Victoria se reía, de verdad, de corazón. Por primera vez en mucho tiempo. Sergio, dijo de repente, quiero preguntarte algo. Él la miró. Dime, ¿por qué te quedaste a mi lado? Después de todo lo que pasó, ¿por qué no te fuiste? Sergio sonrió. Porque te amo. Te amo desde los 17 años y no puedo evitarlo. Pero no te correspondí durante tanto tiempo. Elegí a otro. Me equivoqué. No te equivocaste, dijo Sergio suavemente. Simplemente seguiste tu camino, y yo esperé y esperaré el tiempo que sea necesario. Victoria lo miró. Este hombre la había amado toda su vida. En silencio, pacientemente, lealmente, estuvo a su lado en los días más terribles, la apoyó sin pedir nada a cambio, y de repente se dio cuenta, ella también lo amaba, de una manera diferente, no tan apasionada como a Ricardo, tranquila, profunda, confiable. Sergio, dijo en voz baja, estoy lista para intentarlo, si todavía quieres. Él tomó su mano en silencio y la besó. Claro que quiero. Comenzaron a salir, lenta, cautelosamente. Victoria aprendió a confiar de nuevo, a abrirse de nuevo. Sergio no la apresuró, iba a su ritmo. Iban al cine, paseaban por el parque, cenaban en pequeños cafés, cosas simples y cotidianas que le traían alegría. Un año después, Sergio le propuso matrimonio. Sin pompa, sin una gran escena, simplemente le preguntó una noche, «Vicky, ¿quieres casarte conmigo? Te prometo que estaré a tu lado siempre, que nunca te arrepentirás». Victoria lo miró y sonrió. Sí, la boda fue tranquila, en círculo de amigos cercanos y familiares, sin ostentación, sin invitados innecesarios, simplemente un cálido día de otoño, un pequeño restaurante, personas queridas alrededor. Victoria vestía un simple vestido blanco, Sergio un traje claro. Intercambiaron anillos y juraron estar juntos en la alegría y en el dolor. Cuando los invitados se fueron, se sentaron solos en una mesa del restaurante, mirándose, tomados de la mano. «¿Sabes?», dijo Victoria pensativa, «pensé mucho en lo que pasó, en Ricardo, en Margarita, en toda esa pesadilla, y me di cuenta, la vida me salvó a tiempo. Si no hubiera sido por esa llamada del registro civil, nunca habría sabido la verdad, y quién sabe cómo habría terminado todo». «Eres fuerte», dijo Sergio, «lo superaste». «No», replicó Victoria, «lo superamos. Me ayudaste. Sin ti no podría haberlo hecho». Sergio la abrazó. «Ahora todo irá bien para ti. Estaré a tu lado toda la vida, lo prometo». Victoria se acurrucó contra él, y en algún lugar lejano, tras los muros de la prisión, estaba sentado el hombre que intentó destruir su vida, pero perdió. Ella ganó, encontró la fuerza para sobrevivir, levantarse y empezar de nuevo. Y a su lado estaba el hombre que siempre la esperó, pacientemente, lealmente, hasta el final.